Hassan Akram. Sí, en el programa de... Mi nombre es Mauricio Álvarez, recibo una pensión de 242.000 pesos, por eso no quiero más AFP. Terminemos con el decreto ley 3500 y de esa manera mejoraremos la forma de vida de muchos de nosotros. No les conviene a la gente que está trabajando, porque son unos ladrones mentirosos. Después de 43 años de trabajar en la administración pública, tengo una nefasta jubilación de 250.000 pesos. Estamos exigiendo la derogación del decreto ley 3500, no más AFP. ¿Cómo es posible que un Estado esté preocupado de los intereses particulares de empresarios multimillonarios y nos deje a nosotros, los trabajadores, en la indefensión y en la vejez sumidos en la pobreza? Tengo 21 años de servicio y mi pensión va a ser de 114.000 pesos. Imagínense quién vive con eso. Nosotros en este momento estamos en un sistema nefasto, somos el penúltimo eslabón de una cadena de pobreza. Mi sueldo es de 217.097 pesos. Por mis hijos, por mis nietos, no más AFP. Trabajé en la empresa pública y privada durante 42 años y tengo una pensión de 150.000 pesos, por eso no más AFP. Tengo una pensión de 180.000 pesos y la verdad que no me alcanza para nada. Por eso digo, no más AFP, por favor, no más AFP. Buenas tardes a todos y a todos. Hoy damos inicio a este ciclo de foros y discusión que hemos preparado en la coordinadora No Más AFP de Valparaíso. Le queremos contar que nosotros hemos preparado un ciclo de 5 foros en este mes de julio y agosto. Vamos a partir hoy día con el tema derogación del decreto con fuerza de ley número 3500. La próxima semana vamos a hablar sobre las diferencias del sistema obligatorio de capitalización individual versus el sistema solidario tripartito universal y contaremos con la participación de don Manuel Riesco. Ya el miércoles subsiguiente vamos a hablar de feminismo y empleabilidad y sistema de seguridad y contaremos con la participación de Jimena Croque para continuar el próximo miércoles con sistema de decisiones y proceso constituyente y ahí contaremos con la participación de Carolina Espinosa. Y por último, y no menos importante en realidad, hablaremos un poco de trabajo precarizado y sistema de pensiones y ahí contaremos con la participación de uno o una de los investigadores de la Fundación Sol. Bueno, hoy voy a dar paso a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, presentamos a una dueña de casa, en realidad, parte de nuestra coordinadora, Patricia Brito, ya una de nuestras voceras de la coordinadora No Más AFP de Valparaíso. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Cecilia, mucho gusto saludarla, me alegro mucho que tengamos este espacio. Estamos aquí, bueno, en cuarentena, yo que soy profesora estoy de marzo encerrada, así que aquí haciendo lo mejor posible. Gracias, Patricia. Sí, gracias, Patricia, por tu participación en este espacio. Bueno, es tu casa, en realidad. Bueno, y por otro lado tenemos a otro que también es parte de nuestra casa, en realidad, de nuestra región, nuestro senador, el señor Juan Ignacio Latorre, militante del Partido Político Revolución Democrática y del conglomerado del Frente Amplio.
Senador, buenas tardes. Gracias por participar en el espacio. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes. También, Patricia, saludos. Y a todos quienes están conectados. Gracias por la invitación y felicitaciones nuevamente por el trabajo constante, perseverante que la coordinadora Noma FP hace a nivel nacional y particularmente también en Valparaíso. Gracias a usted por darse un tiempito en su apretada agenda, en realidad, para poder discutir de temas súper importantes y coyunturales, en realidad, que estamos hoy día teniendo como coordinador y como país y sociedad, en realidad, que es el tema fuerte de lo que es pensiones y sistema de seguridad social que en realidad carecemos en nuestro país. Bueno, para empezar nuestro foro, vamos a preguntarles acá a Patricia, que en realidad como es la dueña de casa, queremos que ella nos cuente un poco de cuáles son las estrategias que ha asumido nuestra coordinadora a nivel nacional, específicamente en Valparaíso, para derribar este sistema de pensiones que tenemos actualmente. O sea, el objetivo final es ese, porque nos hemos dado cuenta que las pensiones que existen hoy día en Chile son tremendamente precarias. Y el problema es que pareciera que estamos normalizando eso. Parece normal que nuestros adultos mayores reciban pensiones de miseria. Y creo que la coordinadora ha hecho un trabajo grande desde hace muchos años. Esto empezó allá por el 2006, 2013, ya se crea oficialmente la coordinadora, nace. Este espacio nace con la iniciativa, la visibilización que tuvieron algunas organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras que vieron, sobre todo en la crisis, cuando se derrumban las bolsas en su minuto, vieron que hubo una pérdida tremenda de las ganancias de nuestros fondos, en realidad. Y entonces se empiezan a organizar y a pensar este nuevo sistema de pensiones, ya a pensar qué podemos hacer. O sea, este sistema es tremendamente, desde su mirada y el análisis que hicieron en aquellos años nuestros compañeros, se dan cuenta de que el sistema es tremendamente perverso, de que hoy, de que en unos años más en realidad íbamos a estar todos en condiciones tremendamente precarias. Bueno, Pati, en esta pequeña introducción quería que nos cuentes un poco cuál es la estrategia, en qué está y cuáles son los pasos a seguir que tenemos como coordinadora. Te voy a dar 7 minutos para responder esa yo sé que es harto, pero el tiempo tenemos que irlo ordenando. Te dejo. Igual, sí, te quería decir que, bueno, la coordinadora no es solamente de los voceros y las voceras, nosotros, esta es una organización abierta a quien quiera participar y quiera adherir a la propuesta. Nosotros, como tú mencionas, estamos organizados desde el 2013 como coordinadora, entonces cualquier persona que quiera participar esta es bienvenida. De hecho, por ejemplo, el senador Latorre participó ampliamente en una de las estrategias que tuvimos en el 2017, que fue el plebiscito. Entonces, nosotros no hacemos distinción política por el momento. La única requisito para estar en la coordinadora Noma FP es que adhieran a la propuesta de la coordinadora. ¿Ya? Entonces, claro, como tú mencionabas, nosotros estamos trabajando, tenemos más de 43 comunales a nivel nacional, tenemos coordinadoras nacionales, o sea, coordinadoras Noma FP desde Arica a Magallanes. Ahí un saludo para todos los compañeros y las compañeras de regiones, ¿cierto? Y de Santiago también, que tenemos hartos comunales allá. La coordinadora, como les contaba, está conformada por distintos gremios y personas individuales. Nosotros tenemos la NED, Colegio Profe, Confusam, FEDEPRUS, bueno, un montón de sindicatos también, ¿es cierto?, que están participando de esto. El sindicato líder, por ejemplo. Entonces, tenemos distintas estrategias. Como comenzamos en un momento, en el 2013, hicimos un congreso en Valdivia, poniendo los lineamientos de la coordinadora. También nosotros trabajamos a la par con Fundación Sol, que es uno de los organismos que más apoyo a nivel de investigación nos presta, ¿cierto? Y nosotros, bueno, trabajamos en conjunto con ellos. Ellos son nuestros ideólogos, nuestros investigadores. Entonces, tenemos distintas estrategias. Nuestra primera estrategia fue salir a la calle. Recuerden que nosotros teníamos un país donde, bueno, el país que tenemos ahora es diferente al que teníamos en el 2016, porque la gente
no protestaba mucho, o sea, todavía había mucho miedo de salir a las calles, a diferencia de hoy en día que después de octubre del 2019, ¿cierto? Ya la gente se atreve a más cosas. Entonces en el 2016 hicimos una gran marcha a nivel país con muchas personas en la calle por el no más AFP. La verdad es que la derogación del decreto 3500 es como nombre sale ahora, pero esto se traduce en decir no más AFP. Entonces, claro, partimos con movilizaciones, diferentes tipos, pintamos autos, entregamos afiches en las ferias, en fin, entonces grandes movilizaciones. Después vinimos y hicimos la estrategia del plebiscito, como les contaba, en el 2017, donde votó más de 1 millón de personas, chilenos y chilenas. Yo participé en una de las mesas, la gente estaba muy feliz de poder participar y decir no más AFP. La verdad que fue bastante emocionante ese hito para nosotros, ¿cierto? Después, si el senador nos puede contar lo que se sentía estar en la calle haciendo que la gente votara. No sé si ustedes participaron, pero para mí fue súper emocionante. Tuvimos 3 días, pero full trabajo, pero lo que se traducía en mucha participación de la gente. Después tenemos la iniciativa popular de ley que se conformó por los diferentes cabildos que se hicieron tanto en sindicatos como en distintas organizaciones, ¿cierto? Para ver, para que la propuesta de la coordinadora fuera una ley, ¿no es cierto? Y que esta ley tuviera participación de los y las trabajadoras del país. Entonces se hicieron distintos cabildos y después de hacer los cabildos se hizo esta propuesta de ley, ¿cierto? O sea, en Chile nosotros no podemos como ciudadanos proponer leyes. Entonces, también se intentó por ese lado y después de eso tenemos los recursos en el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Tenemos el caso de la profesora y el caso de Talca, que se demandó para que como se dice que la plata de la AFP son de nosotros, entonces se demandó a la AFP para que devolviera, para que entregara esta plata a los usuarios. Nosotros hicimos demanda también a nivel de todo el país, pero las que más nos resultó fue la de Antofagasta y la de Talca. Y bueno, llegamos ahora a la pandemia, ¿cierto? Ya con todas las personas que estaban por norma AFP, y entre la pandemia, me parece que fue en marzo o en abril, que presentamos junto con los senadores y las senadoras, son 5 senadores, entre ellos Juan Ignacio Latorre, que presentaron este recurso de derogación del decreto 3500. Ahí el senador después nos irá a contar más en detalle. También sí. Este fue un modo, ¿cierto?, de poder acabar la AFP. Ahora estamos en la estrategia de, como estamos encerrados, de usar hashtags de las redes sociales para que presionar, ¿cierto?, tanto a los senadores y los diputados, una por el 10%, que la verdad no fue una estrategia así como tal de nosotros, pero nosotros la adherimos. Y bueno, y eso, pues esos son como un poco el resumen que puede ser. No sé si estoy bien en el tiempo, me pasé, ¿no? No, Patricia, estamos súper bien, o sea, yo te habría ahí inmediatamente, pero súper bien, bueno, yo creo que sí, ahí nos, sí, bastante resumido en realidad tu intervención, porque la coordinadora viene haciendo un trabajo arduo por muchos años ya, y de algún modo el que hoy día se esté hablando de pensiones, se está hablando del sistema de seguridad social, es porque hubo mucha movilización a consecuencia, o sea, no a consecuencia, a raíz de levantar esta necesidad que teníamos, y la coordinadora ha hecho un trabajo por años, así es que reconocerlo. Es cosa de que, bueno, todos participamos de algún modo en octubre, cuando empezó todo el movimiento social y todo. Una de las cosas que más se escuchaba en las marchas, en las grandes marchas que ocurrieron dentro de todas las ciudades de Chile, es no más AFP. Entonces, de algún modo, se fue poniendo y mostrando a la ciudadanía que existía un problema de pensiones en Chile, que existía un problema, que existe en realidad, que existe un problema que hay que solucionar de algún modo. El problema estaba en que nadie escuchó, nadie venía escuchando esto que la coordinadora venía diciendo hace rato, que necesitamos cambio, que necesitamos reestructurar este sistema. Pero bien,
Ahora vamos a pasar, en realidad la Pati ya introdujo un poco con el tema del decreto de fuerza de ley 3500, pero queremos que nuestro senador, que fue parte de los 5 senadores, como bien dijo Pati, que firmaron este proyecto, que nos cuente el origen, nos cuente qué contiene este proyecto y qué esperamos, qué debiésemos esperar si es que el proyecto se aprueba en nuestro Senado, en el Congreso, en el fondo. Senador. También, si me permite, muy brevemente una introducción con el tema anterior, a el video, que es muy potente, muy bonito, emocionante, ver ahí varias imágenes. A Lucho Mesina yo lo conozco de hace mucho tiempo. Yo trabajaba en una universidad, en la Universidad Alberto Hurtado, antes de ser senador, tuve 6, casi 7 años ahí, y hacíamos foros donde Lucho iba a veces con poquita gente, con sindicatos, formación de dirigentes sindicales, trabajando este tema por muchos años, también con la gente de la Fundación Sol, y después, claro, cuando vienen las grandes movilizaciones en el gobierno de Bachelet, el año 2016, si no, o 15, 16, ahí fueron las grandes movilizaciones, ahí estuvimos también, y después el 2017, en plena campaña, nos tocó el plebiscito ciudadano, estuvimos participando en Caleta Portales y en otros puntos ayudando, fue muy potente también. Entonces esto tiene una larga historia, y en eso felicitar nuevamente el trabajo, la perseverancia de la coordinadora, como ha ido dando pasos y ha ido disputando ese sentido común, que no es fácil en nuestro país. A ver, efectivamente nosotros presentamos un proyecto de ley con 5 senadores, el senador Alfonso Durresti del Partido Socialista, la senadora Yasna Proboste de la DC, Jimena Órdenes del PPD, Alejandro Navarro del País Progresista y yo de Revolución Democrática del Frente Amplio, vía reforma constitucional. Y esto yo creo que es importante dado la contingencia esta semana, porque también se presentó vía reforma constitucional sacar el 10%. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la única manera de que sean admisibles iniciativas de parlamentarios para tocar al modelo AFP es que sea reforma constitucional. Porque, como sabemos, en Chile tenemos un sistema muy presidencialista, y la misma Constitución dice que todo cambio que implique el sistema de seguridad social o el tema tributario, los temas económicos, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces sería declarado inadmisible. Esa fue toda la discusión, por ejemplo, sobre el proyecto del postnatal de emergencia, que ayer votamos en el Senado. Finalmente se aprobó y pasó a la Cámara de Diputados, después de 3 meses de discusión, el tema de la admisibilidad. Entonces, nosotros buscándole, hasta que finalmente dijimos, este proyecto que fue construido de alguna manera, la coordinadora Noma AFP construyó una propuesta. Nosotros desde el Frente Amplio del 2017 la hicimos propia en una conversación política, en el fondo, con la Fundación Sol, con otros economistas, etcétera. Dijimos, la vamos a acoger para presentarla como propuesta programática, y después la coordinadora levanta también un trabajo de iniciativa popular de ley. Bueno, eso tenía que canalizarse institucionalmente. Y la manera que encontramos de que pudiera, ahí está, saludos también, que pudiera canalizarse en el Parlamento es vía reforma constitucional. Y eso, presentamos un proyecto de ley, la mesa lo declaró completamente admisible y se empezó a tramitar. Eso quiere decir que pasó a la Comisión de Constitución, donde además uno de los autores es el senador Durresti, que es presidente de la Comisión de Constitución, y inició el trámite como cualquier proyecto de ley. Yo creo que eso es un hito histórico en democracia, después de 30 años de democracia, después de 39 años del decreto de ley 3500, impuesto en dictadura. Recordémoslo, y esto yo no me canso de decirlo, José Piñera, ministro del Trabajo de la dictadura de Pinochet, hermano de Sebastián Piñera, fue el autor intelectual de este decreto de ley 3500 que crea a las AFP, básicamente con el objetivo de crear un mercado de capitales. Él nunca pensó en un sistema de pensiones y en un sistema de seguridad social. Siempre pensó en un mercado de capitales donde los trabajadores, con su cotización obligatoria, el 10%, completita, va a parar a un mercado de capitales que financia, que es un mecanismo de financiamiento barato de los grandes grupos económicos de las grandes empresas, de los bancos, del sistema financiero. Ese es el invento neoliberal más extremo que existe en el mundo, además haciéndolo pasar como un sistema de pensiones y de seguridad social. Por eso es que, y además de capitalización individual que condena a la gente a la miseria,
con pensiones de miseria en la jubilación, porque depende única y exclusivamente de su desempeño en el mercado de trabajo. Y como en Chile tenemos un mercado de trabajo con salarios bajos, con precarización, obviamente la gente en toda su vida activa no alcanza a acumular lo necesario y lo suficiente para tener pensiones decentes. Entonces, de esa manera, vía reforma constitucional, nosotros podemos, en el fondo, derogar el decreto de ley 3.500 y abrir la discusión sobre un nuevo sistema de seguridad social que mandate desde la Constitución al gobierno a crear un nuevo sistema de seguridad social. Ese es un trámite que recién ya van varias sesiones de audiencia, se está escuchando distintos puntos de vista, como se hace con cualquier proyecto de ley, y luego llegará el momento de la votación. Si quiere, ahí en algún momento podemos entrar en esos detalles. Senador, pero para seguir con el mismo tema un poco, después vamos a pasar con Patricia nuevamente, pero está en la primera etapa, usted plantea, en la primera etapa. Y esto, más o menos, considerando los tiempos que tiene el Congreso y todo, ¿cuándo debiese estarse votando en realidad? Claro, esto está en primer trámite constitucional que se llama, lo está discutiendo la Comisión de Constitución, primero la idea general de legislar, entonces siempre en los proyectos de ley hay un periodo de audiencia, y depende del presidente de la comisión cuánta velocidad le da a la discusión, es decir, si, por ejemplo, escucha mucha gente que pide ir a opinar sobre el proyecto y se da un periodo largo de audiencias, antes de votar la idea general de legislar. Primero en la comisión, eso para que la gente lo entienda, hacemos un poquito de pedagogía legislativa, primero se vota en la comisión la idea general de legislar, esa es una votación indicativa, por ejemplo, la oposición tiene 3 senadores y la derecha tiene 2 y puede ganar 3-2 en la comisión. Pasa un primer paso, pero aunque pierda en la comisión no importa, lo relevante es la votación de la sala. En la sala del Senado, una vez que se apruebe o se vote la idea general de legislar, pasa a la sala y ahí los senadores, la sala que es la soberana en el fondo, esa es la vinculante, ahí se vota la idea general de legislar. Como es reforma constitucional, lo mismo que el 10% requiere un quórum más alto, ¿no? Requiere un quórum de 3/5, si no me equivoco, que serían 26 votos. Entonces, no bastan los votos de la oposición solamente, que son 24, se requieren algunos votos de la derecha para habilitar la discusión. Es decir, si se rechaza en sala la idea de legislar porque faltaron los votos, porque no se alcanzó el quórum, etc., se rechaza el proyecto, se cae el proyecto. Lo cual implica que, por ejemplo, los diputados podrían presentar algo similar en la Cámara de Diputados, pero el Senado no puede presentar otro proyecto similar hasta un año después, ¿no? Pero esa es la única manera, son las reglas del juego actualmente. Ahora, mi opinión, y acá lo podemos discutir, es que previo al plebiscito, en el fondo, yo creo que no, este gobierno no tiene la voluntad política, el gobierno Piñera, de hacer un cambio estructural al sistema de pensiones. Por lo tanto, acá lo que hay que habilitar es en el proceso constituyente dejar instalado el derecho a la seguridad social y que futuros gobiernos transformadores puedan hacer un cambio estructural. Yo creo que el gobierno Piñera va a tratar de resistir lo más que pueda la defensa del modelo FP. A lo más le va a tratar de hacer algunos ajustes marginales, digamos. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Entonces, no sé si nos conviene demasiado ir tan rápido para avanzar en ese proyecto, porque aunque se apruebe vía reforma constitucional, aunque se apruebe el Senado, después pasa a la Cámara y todo eso, igual es un mandato al Ejecutivo para que implemente el sistema, porque él por sí solo no lo puede implementar, la reforma constitucional, ¿no? Entonces, ahí está el dilema, y por eso es que requiere un gobierno de turno con voluntad política para avanzar en esta agenda. Disculpa, Ceci. Sí, dígame. Senador, quería preguntar algo. Mire, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa, por ejemplo, ahora, que si no podremos, porque el cambio de la Constitución, el plebiscito en octubre, pero vamos a demorar alrededor de 2 años en hacer una nueva Constitución. Entonces, ya hemos perdido mucha plata en los fondos. Entonces, por eso es importante a lo mejor hacer algo para que los fondos no se sigan perdiendo. Entonces, por eso... ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo? Ya.
Eso por un lado, y a mí me parece tremendamente válido lo que Patricia está preguntando, pero por otro lado existe la necesidad urgente de mejorar el sistema. O sea, no podemos seguir teniendo adultos mayores, y el problema es que como ciudadanos normalizamos ciertas cosas. Normalizamos que los adultos mayores estén vendiendo en las calles. Normalizamos que nuestros adultos mayores vivan de lo que vota la gente de las ferias, los feriantes. Entonces, y eso lo normalizamos, pero no generamos la fuerza suficiente como para un cambio estructural en realidad. Entonces, coincido un poco con Patricia porque esta necesidad es urgente, o sea, y en 10 años más, de hecho, es cosa de ir leyendo un poco, nuestro país está envejeciendo. En 10 años más vamos a ser muchos los que vamos a estar pensionados, entonces nos vamos a pelear las frutas en las calles, nos vamos a pelear los puestos para ir a vender. Entonces, el problema es súper complejo, o sea, puede ser... No sé si en 2 años más vamos a tener nueva constitución. Pero por eso es urgente hacerlo. Senador, responda por favor estas inquietudes que nos tienen a todos medio abrumados en realidad. Y hoy, frente a la crisis sanitaria, se hizo más visible la necesidad de un sistema de seguridad social. Absolutamente. Yo comparto con usted y comparto el sentido de urgencia. El punto es que estamos frente o con un gobierno de derecha, que hay que decirlo, esto lo hemos conversado varias veces con Lucho Mesina, en otros países del mundo, gobiernos de derecha hicieron cambios estructurales, pasaron de un sistema de privatización, por ejemplo, en la Europa del Este, en Polonia y otros países donde vendieron este modelo los Chicago Boys en los 90, donde privatizaron la seguridad social y luego se dieron cuenta del fracaso que significaba, el malestar de la gente, y gobiernos de derecha, con la presión de la gente, lograron volver a recuperar la seguridad social. Eso es posible. El punto es que yo no sé si Piñera, Larroulet, Briones, Juan Sutil, los empresarios que tenemos en Chile, etcétera, que defienden con todo lo que pueden, con uña y dientes este modelo, van a querer hacer ese cambio. Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Ojo que Piñera presentó un proyecto de ley hace 1 año y tanto atrás, que se aprobó en la Cámara de Diputados para reformar el sistema de pensiones y se aprobó por los votos de una parte de la democracia cristiana, de los diputados de la ADC, que votaron con la derecha, se desalinearon, digamos, de una coordinación que había en la oposición, que tenían mayoría en la Cámara de Diputados para frenar ese proyecto, para cambiarlo, y le dieron la pasada para aprobarlo y pasó al Senado. Y ese proyecto está en la Comisión de Trabajo del Senado, se está discutiendo y ahora con el tema del 10% se reactivó la discusión y ahí lo que propone Piñera en el fondo es, recordemos la discusión, el aporte del empleador, un aporte extra del empleador que hoy día los empleadores no ponen, no a la seguridad social, un aporte que sea administrado por un ente público, pero una parte solamente, o sea, ellos proponen que sea 3 puntos y los otros 3 puntos vayan a capitalización individual a las FP, o sea, propone más FP. Ese efecto, esa reforma al sistema de pensiones afecta a las pensiones a largo plazo, a 30 años más, ¿no? No ahora, no resuelve el problema ahora. La única manera de resolver en el corto plazo las pensiones es cambiando radicalmente la cotización, vía capitalización individual, a un sistema de reparto, ¿no?, solidario, con lógica de seguridad social, para que en el corto plazo, más el aporte de los empleadores, más el aporte fiscal, se mejoren significativamente las pensiones en el corto plazo. Esa es la única manera de hacerlo. No más plata para capitalización individual, no más plata para las FP, pero esa es la discusión que está en el Parlamento. Entonces, este otro proyecto de ley, claro, deroga el 3.500, habilita la posibilidad de construir un nuevo sistema de seguridad social, pero tenemos al mismo tiempo un gobierno de derecha que tiene otra agenda. Entonces, ese es el problema político en el que nos encontramos. Por eso es que acá la presión ciudadana es muy, muy importante y por eso que lo del 10%, que yo veo y empatizo con la gente que dice, mira, déjenme sacar el 10% para capear la crisis, porque es la única alternativa que tengo, dado el abandono del Estado, y eso es de corto plazo, ¿no? Eso también tiene que avanzar rápido, pero obviamente eso no soluciona de fondo, eso no construye en sí mismo la seguridad social, es un primer paso.
Sí, gracias. Yo creo que ahí ya, bueno, con este proyecto que está presentando el gobierno en realidad, que es continuar con este sistema que tenemos de capitalización individual, paso ahí a Patricia y quiero que Patricia nos cuentes un poco qué es lo que propone la coordinadora Numa AFP en cuanto al sistema de seguridad social. A grandes rasgos, reducido un poco por los tiempos que tenemos, porque no todo el mundo lo conoce en realidad y hay muchas interrogantes, porque en realidad nos hemos convertido en seres tremendamente individualistas, donde cuando nos dicen, un sistema solidario, empezamos a decir, no, pero es que es mi plata. Entonces, Patricia, por favor, ahí nos puedes contar un poco qué es lo que estamos proponiendo como coordinadora. Bueno, el senador igual ya lo mencionó, la verdad, porque nosotros siempre hemos propuesto como coordinadora un sistema solidario tripartito. Tripartito significa que somos 3 entes los que ponemos dinero para las pensiones. En este caso, como decía el senador, en Chile solamente ponemos los trabajadores en el fondo, porque el Estado pone, pero también es plata de los trabajadores, que son los impuestos. Entonces, Chile es el único país del mundo en que el empleador no pone plata para pensiones. Entonces, cuando yo digo un sistema solidario de repartos tripartito, es que sean 3 las partes que coloquemos. Entonces, lo que nosotros proponemos es eso. Primero, que sea solidario significa que los trabajadores activos mantienen a los inactivos. Así se va manteniendo. Obviamente que aquí también necesitamos invertir, pero aquí en este caso, si lo lográramos tener, podríamos invertir en cosas en el país y no como lo hacen las AFP de capitalización individual que invierten en el extranjero. Recuerden que más de la mitad de nuestros recursos en la AFP están fuera de Chile. En vez de que estén invertidos acá, quizás en carretera, por ejemplo, podríamos invertir nosotros en carretera y cobrar menos peaje, por ejemplo. Una de las alternativas, por ejemplo, o invertir en, no sé, en otras cosas para todos los chilenos y las chilenas, no solamente para las empresas. Eso significa, bueno, que sea tripartito, que pongan 3, que sea solidario, que somos los trabajadores activos los que mantengamos los inactivos, y que sea universal, también nosotros necesitamos. ¿Qué significa que universal? Que todas las personas, independientes si cotizó o no, hay muchos países en el mundo. Aquí cuando yo digo, nosotros queremos un sistema de reparto solidario y tripartito, la gente dice, no, el reparto está quebrado, pero eso es mentira, eso es lo que nos hicieron creer en Chile. En Chile, como decía el senador delante, fue el primer país del mundo que tuvo sistema de AFP en 1981. Los demás países, por ejemplo, Australia, que tiene un sistema similar a Chile, recién en el 92 tuvo este sistema de capitalización, o sea que en Chile se instaló hace muchos años. Entonces nosotros fuimos como un laboratorio. Los demás, nosotros somos 11 países en el mundo que tienen sistema de capitalización individual, por ejemplo, Israel, Hong Kong, Australia, El Salvador, México. En estos países el empleador igual pone dinero, en Chile no, por ejemplo. Y tenemos 22 países con sistemas mixtos, por ejemplo Uruguay, Rusia, y tenemos los restantes países del mundo, que si pudiéramos mostrar un mapa, ¿no es cierto? Los restantes países, las grandes potencias del mundo tienen sistemas de reparto solidario y tripartito, o sea, de esa manera el sistema de reparto no está quebrado. De hecho, la propuesta de la coordinadora hace una estimación hasta el 2100 de mantener un sistema de reparto y comenzamos ahora. Entonces no es una verdadera mentira que esos sistemas están quebrados, los sistemas en el mundo no están quebrados. De hecho, en Chile nosotros estamos discutiendo cosas que en los restantes países del mundo se discutieron hace más de 10 años. O sea, en estos países ahora se está discutiendo que se está bajando la tasa de jubilación. Hay países que pueden jubilar a los 55 años con sistema de reparto. Entonces, bueno, y nosotros también en esta propuesta también queremos un poco equilibrar la brecha entre los hombres y las mujeres, porque hoy en Chile, más encima, el sistema de FP nos discrimina por ser mujeres, porque vivimos más, o sea, no les basta con toda la discriminación que tenemos por los sueldos, por la cantidad de trabajo en nuestras casas, porque acuérdense que somos las mujeres las que más trabajamos. No es que tenga nada en contra de los hombres, pero las mujeres hay estudios que dicen que trabajamos más nosotros en las casas y en el cuidado de los niños y de los enfermos que los hombres. Entonces, más encima, esa discriminación, más encima que nos violentan, ¿cierto? Nos violan, nos matan,
encima las pensiones también nos castigan por ser mujeres y tenemos una tasa de reemplazo hoy en día de 27%, a diferencia de los hombres que tienen una tasa de reemplazo de 30%. ¿Y qué dice la FP de por qué pasa esto? Es porque vivimos más, o sea, más encima nos castigan por vivir más. Entonces, lo que nosotros proponemos además también, la propuesta, aparte de ser solidaria, tripartita, ¿cierto?, y de reparto, es que las mujeres que hayan cotizado por 5 años, les da como un bono de dos años más. O sea, si coticé 5, voy a recibir una pensión como si haya cotizado 7, y si coticé 10, voy a recibir una pensión como si haya cotizado 15 años. Entonces, ese es un poco para nivelar esta brecha también social que en Chile tenemos, bueno, y en los demás del mundo igual, pero en este país mucho más. Y además que también tenemos un sistema, nosotros proponemos un sistema universal donde la pensión mínima básica sea mayor al sueldo mínimo, porque mayor al sueldo mínimo es la línea, o sea, superar el línea de pobreza, no como el sistema de capital de individual de la AFP, que es bajo el línea de la pobreza. Pati, y siguiendo con el tema que tú nos estás explicando, nos estás contando un poco lo que propone la coordinadora de este sistema de seguridad social, en el fondo. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo que tendríamos con ese sistema porque hoy la tasa de reemplazo no alcanza el 30%. Entonces, por tanto, cuando nos jubilemos, si tenemos un sueldo promedio en Chile de 500.000 pesos, más o menos este es el sueldo promedio, nuestra pensión sería alrededor de los 100.000 pesos. Si eres mujer, porque como bien dice la Pati, nos castigan por ser mujer, porque vivimos más, supuestamente, y los hombres un poquitito más. Entonces, ¿cuál sería esa tasa de reemplazo en la propuesta que propone la coordinadora? Si tenemos, bueno, también depende de bueno, como te decía, si yo no coticé nunca, voy a tener una cotización universal que va a ser superior al sueldo mínimo, ¿ya? Si no coticé nunca, pero también va a depender de los años de cotización, pero estamos hablando del mayor del 50% por lo menos. Porque si yo digo que voy a tener una pensión superior al sueldo mínimo, ya, o el sueldo mínimo por lo menos, ¿cierto? 300.000 pesos creo que es el sueldo mínimo, sí. Ya es un avance. Sí, 300.000 y tanto, 300.000, 308.000. 320.000. Ah, 320.000, eso. Entonces, la pensión básica sin tener años de cotización sea de 320.000, ya es un avance. Ahora, si yo coticé por alrededor de 20 años, por ejemplo, voy a tener una tasa de reemplazo del 50%. De hecho, por eso los países de Europa, sus jubilados sí son júbilos. Sí pueden tener una jubilación y viajar por el mundo porque su tasa de reemplazo es superior al 50%, 60% en algunos casos, en otros casos 80%. Podemos llegar a eso. Gracias. Esa es una duda que todo el mundo tiene, por eso te fui como bien enfática como preguntar y aclarar, que nos aclararas el tema. Y tiene que ver también un poco como en Chile, para tener una vivienda, por ejemplo, nos tenemos que endeudar por años, 30 años. Si jubilamos a los 60 con una pensión, con una tasa de reemplazo de un 30%, lo más probable es que terminemos perdiendo la vivienda porque no nos va a alcanzar a seguir pagando. Los que podemos acceder a un crédito hipotecario, en realidad, porque hay mucha gente en Chile que no puede acceder a eso. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca, senador, es inevitable hoy día, pese a que teníamos que el foro era de la derogación del decreto 3.500. Antes de pasar al otro tema, hubo una pregunta que hizo una persona y le pregunta al senador así. Senador, dice, ¿cómo podemos presionar a sus colegas para que voten a favor de derogar el decreto 3.500? Compleja esa pregunta, pero se la tengo que hacer. Sí. No, me parece que la presión ciudadana es la única que ha permitido en Chile correr el cerco. Hay que decirlo así. El hecho de abrir un proceso constituyente, el hecho de ahora estar discutiendo lo del 10%, el hecho de la paridad, lo del postnatal de emergencia, un montón de cosas ha sido la ciudadanía, la presión ciudadana la que hace romper la inercia en el fondo, ¿no? Esta inercia de una institucionalidad tan enquilosada en el neoliberalismo, en que la única manera de hacer las cosas es bajo la lógica del mercado, bajo la lógica de un Estado subsidiario, ¿no? Como que no hubiesen alternativas. Y la verdad es que uno mira en otros países y hay alternativas, o sea, no se trata de inventar la pólvora. Entonces acá, efectivamente, la presión ciudadana es muy importante. Yo diría,
distrito a distrito, región a región, hay que hacer esa presión, invitar a los senadores a estas conversaciones, enviarles cartas, correos, por redes sociales, etiquetarlos por todas las redes sociales que hay. Es la manera como en el fondo, lo que permitió también que varios diputados de derecha votaran esta semana el retiro del 10% en la Cámara de Diputados, porque lamentablemente estos proyectos requieren un quórum mayor, es decir, no basta solo lo que hoy día es la oposición, digamos, ¿no? Que por lo menos en este caso el 10% ha manifestado la voluntad de votar a favor, pero para el decreto de ley 3500, claro, no sé, la concertación tradicional que ha tenido 5 gobiernos, nunca quiso tocar el decreto 3500, nunca presentó un proyecto de ley para derogar estando en el gobierno, sabiendo que no tenía mayorías probablemente en el Congreso, pero tampoco la empujó, ¿no? Tampoco lo quiso hacer. Entonces, yo creo que acá hay un tema, este es el corazón del modelo neoliberal chileno, en el fondo, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento, el mercado de capitales, el mecanismo de financiamiento barato de los grandes grupos económicos nacionales y también la relación con el sistema financiero internacional. Entonces, hay que ejercer presión, la presión ciudadana es importante, los cacerolazos son importantes, claro, no estamos en periodo para convocar marchas porque estamos en una situación sanitaria, cuarentena, y hay que cuidar la salud de la gente, no exponer a la gente a las marchas, ¿no? Pero hay otras maneras de manifestarse, los cacerolazos, las redes sociales, estos conversatorios, creo que es la manera de interpelar, es la única manera de... Y además porque se acerca un ciclo electoral muy importante, no solo el plebiscito, el próximo año hay municipales, hay elecciones parlamentarias, gobierno, entonces es la hora de meter presión y sacar a la pizarra a la gente que diga claramente si está por terminar con este sistema nefasto y construir uno nuevo, uno de verdad de seguridad social moderno, democrático, que le dé garantías a la inmensa mayoría del país en pleno siglo XXI, que eso se puede hacer responsablemente, democráticamente, como no se hizo en dictadura, porque en dictadura nos impusieron el decreto de ley 3500 y nos impusieron las FP, sin preguntarle a nadie, digamos. Entonces, esa conversación la podemos tener civilizadamente, democráticamente, y llegar a una buena construcción, ¿no? De un sistema de seguridad social. Y eso es lo que se viene ahora. O están los que quieren mantener el statu quo de los últimos 40 años y no quieren cambios, en el fondo, porque esto privilegia a una élite minoritaria, económica y política que se ha beneficiado de este sistema, pero que al pueblo no le sirve, no le conviene. Sí. Bueno, yo creo que es algo súper importante en realidad el tema de que hoy, a diferencia de lo que uno pudo observar hace algunos años atrás, hoy la ciudadanía está mucho más empoderada, ¿ya? Por tanto, estamos súper preocupados, súper pendientes de lo que se está haciendo en este espacio donde antes nadie podía llegar. El Congreso, en el fondo, que era gente que era como de otra élite, por decirlo de alguna manera. Hoy, por lo menos, la gente está muy interiorizada, está exigiendo a sus representantes que sean escuchados. Entonces, por lo menos hemos ganado algo a través de todos los movimientos sociales que han surgido este último tiempo. Como bien usted plantea, en realidad, el sistema actual de pensiones que tenemos, el sistema de AFP, fue impuesto en Chile. Y es cosa de tener conversaciones con adultos mayores que hoy día están jubilados. Y nos dicen, a mí me obligaron a cambiarme a este sistema. Y una de las cosas que se decía en ese minuto era, vas a recibir más plata, en el fondo vas a tener más liquidez, porque el sistema antiguo, el sistema de caja, imponíamos un 16 o 17%, si no me equivoco, y con este sistema era, un 11%, el 10% para nuestra pensión y lo que cobra la administradora de fondos de pensiones para administrar nuestros fondos. Y otros fueron obligados con la amenaza de quedar sin trabajo, porque así fue en ese periodo, y hay que reconocerlo. Bueno, y con la promesa en realidad que aparece en todos los diarios de que ibas a tener una pensión igual a tu sueldo, en el fondo. Entonces era obvio que la gente creyó en eso. Los que eran más escépticos, afortunadamente no se cambiaron, y hoy algunos gozan de una pensión más decente, más digna en realidad. Afortunadamente estamos en democracia y el debate lo podemos dar,
podemos discutir y podemos opinar acerca. En ese minuto estábamos en una dictadura, porque eso era, no éramos una dictadura. Senador, bueno, como le adelanté, es inevitable tocar el tema del 10%, lo que en realidad esta semana fue ayer. Yo creo que en todas las casas se estaba escuchando el debate, el discurso de cada uno de los diputados y diputadas frente a este posible retiro de fondos de nuestro sistema de pensiones, que en realidad no es tanto tampoco, porque si empezamos a analizar los datos, más del 40% de las personas que cotizamos en el sistema tiene menos de 10 millones de pesos, por tanto, ese 10% es 1 millón, si es que... Entonces, tampoco estamos hablando, porque pareciera que este sistema, si retiramos el 10%, vamos a tener pensiones míseras, en realidad, pero no es tan así. Si uno empieza a ver las cifras, los montos que existen hoy día en nuestro sistema de capitalización individual son bajos, y tiene que ver con muchas otras razones, con el sistema, con los trabajos precarios, con que en realidad los trabajadores no tenemos como derechos a negociar. En la coordinadora vemos muchas organizaciones sindicales en realidad, y ahí generalmente conversamos acerca del tema. Entonces, para ir más rápido, que nos queda poco tiempo, senador, cuéntenos. Hoy día pasa la Comisión de Constitución, después pasa al Senado. ¿Cómo ve? ¿Qué están pensando? ¿Cómo ve usted la correlación de fuerzas para que se apruebe? Y en realidad la pregunta del millón, en realidad, ¿se aprobará o no se aprobará? ¿Y qué va a pasar después de esto? Porque si se aprueba, después vamos a tener veto presidencial, Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Bien. Sí, yo creo que esta semana ha sido histórica el hecho de que la Cámara de Diputados por primera vez en 30 años de democracia, así como habíamos presentado el proyecto de derogar el 3.500, primera vez en el Congreso que se empiezan a tocar en parte los intereses de las AFP, a pesar de toda la campaña del terror, de las propias AFP mandándole cartas a sus afiliados diciendo que esto era populismo y que era una mala decisión, etcétera. Y además toda la batería del gobierno que trató por todos los medios de bajar el proyecto. A pesar de eso se aprobó y efectivamente pasa al Senado mañana. De hecho, mañana día viernes está citada a las 10:30 de la mañana la Comisión de Constitución para empezar a tramitarlo, y el presidente de la Comisión, Durresti, ha dicho que el día lunes quiere citar nuevamente hasta total despacho. Eso significa que puede estar varias horas en la comisión hasta que lo despachen. Y ahí está disponible para ser votado en sala, martes o miércoles. Mañana también estamos citados en el Senado a reunión de comité para definir la tabla de la próxima semana, y seguramente acá va a ser uno de los puntos de la tabla cuando se pone este proyecto, si el martes o el miércoles, pero la idea es que se ponga en tabla lo antes posible. Y hay que, claro, reponer una indicación que se perdió en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con este fondo colectivo, este ahorro colectivo, ¿no? Un fondo solidario, ahorro colectivo, que se perdió esa indicación. Se aprobó la idea de retirar el 10%, pero se perdió esa indicación, entonces eso se puede reponer en el Senado. Se requieren 26 votos, ya 24 senadores de oposición hemos manifestado públicamente, sacamos una declaración hace una semana atrás, manifestando que estamos a favor del proyecto, que vamos a votar a favor del proyecto, pero se requieren 2 votos de la derecha. Y ahí hay que convencer, hay que buscar a esos 2 votos de la derecha para que estén, a pesar de toda la ofensiva del gobierno, que sabemos está en una crisis, Chile Vamos, una crisis política de gobernabilidad de la derecha, digamos, muy, muy potente, y del propio presidente Piñera. Entonces, yo espero que se apruebe, tengo dudas, para ser sincero, y siempre trato de hablar con mucha transparencia, tengo duda que se apruebe también lo del fondo solidario y colectivo, porque tal como se rechazó en la Cámara, es probable que no estén los votos en el Senado también para aquello. No lo sé. Igual, si hay cambios, si hay otras indicaciones o hay cambios a este proyecto en el Senado, la Cámara tiene que ratificar esos cambios que haga el Senado. Si hay discrepancia, se forma la comisión mixta para resolver la discrepancia entre Senado y Cámara. Entonces todavía puede quedar un nuevo trámite. Y como dice usted, si es que se aprueba finalmente, de ambas cámaras sale y se consiguen los votos, el gobierno tiene 2 opciones. O lo veta,
o sea, a ver, tiene más de una opción. Lo puede promulgar y es ley y se operacionaliza el retiro del fondo del 10%, lo puede vetar o lo puede enviar al Tribunal Constitucional. Ya hay algunas voces, el senador Alamán, escuché por ahí que quiere enviarlo al Tribunal Constitucional, el gobierno también lo puede enviar, entonces esa discusión está abierta porque es una facultad que tienen, digamos, de enviarlo a esta tercera cámara antidemocrática que es el Tribunal Constitucional. Entonces, hay que estar atento paso a paso, hay que seguir la presión, creo que es muy importante no soltar esa presión ciudadana que es la que efectivamente permite correr el cerco y que esto esté en el cortísimo plazo disponible para la gente. El gobierno puso sobre la mesa todo este plan clase media, con el bono de las 500 lucas, el más crédito, etc. Yo digo que estén sobre la mesa todas las alternativas, que esté el 10% y que estén esas alternativas y que la gente decida qué es lo que más le conviene. Estamos en un país libre, la gente es adulta, podrá tomar sus decisiones, si sacar el 10% o un porcentaje, como decía usted, muchísima gente tiene muy poquito acumulado en su fondo de pensiones, lo cual demuestra el fracaso de este sistema en términos de seguridad social, no es seguridad social, y por eso las pensiones de miseria. Entonces, la gente podrá sacar, qué sé yo, 1 millón de pesos que le permita paliar la crisis en el corto plazo, porque efectivamente hay angustia y desesperación, pero también estará para otros la alternativa de las 500 lucas y el crédito, y eso que la gente lo decida, ¿no? Pero negarse a esa posibilidad me parece de una ceguera ideológica, de una mezquindad por parte del gobierno brutal. Yo espero que se apruebe y que esté a corto plazo disponible para la gente el poder retirar el 10%, que para mí es el primer paso del fin de las AFP, este es el principio del fin de las AFP. Que es el fondo, en realidad. Así es. Y esto nace, en realidad la coordinadora empezó con este proceso de judicialización, ya que hay varios casos de retirar como el total de suspensión, o sea, el total de su monto en realidad que tenía dentro de las cuentas, y ahí aparece esta otra iniciativa de los diputados y diputadas para paliar un poco la crisis social que vivimos producto de la pandemia. Senador, ¿por qué no nos aclara bien o nos explica un poquito qué es este fondo solidario que no se aprobó en la Cámara? Para que quedamos todos súper claros de qué se trata. ¿Nos puede contar usted un poquito de esto? Bien, esa fue una indicación que se propuso en la Cámara de Diputados, que se aprobó en la comisión, pero no en la sala, se cayó por falta de quórum, de votos necesarios y suficientes para aprobarlo, y que en el fondo mandata al Estado, junto con la posibilidad de sacar el 10%, mandata al Estado crear un fondo solidario con aportes de empleadores y aporte del Estado, un ahorro en el fondo colectivo para el día de mañana poder compensar la pérdida del retiro del fondo en la pensión futura, o sea, que no le afecta a la gente esa pensión o ese retiro, aunque sabemos que puede ser poco, que puede ser en algunos casos 30.000 pesos, 40.000 pesos, etc. Pero el hecho de crear un fondo solidario que no lo administre la AFP, sino que lo administre el Estado, te abre la puerta a la discusión que teníamos hace un momento, que tenemos que introducir criterios de solidaridad, ¿no? Y de ahorro colectivo, no más capitalización individual, o sea, porque algunos planteaban, ok, retiremos el fondo, pero que el Estado ponga la plata en la cuenta individual. Eso es más plata para las AFP y además con un costo enorme para el Estado también, ¿no? Es mucha plata la que tiene que poner ahí. En cambio, esto tiene que ser con aporte de los empleadores, ¿no? La línea del aporte tripartito y el aporte fiscal, pero que no vaya a parar a las AFP, sino que tenga una lógica también solidaria, de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, de hombres a mujeres, de jóvenes a adultos mayores, y administrado más públicamente, ¿no? Entonces, es abrir la puerta para crear ese otro sistema que en Chile no hay, digamos, ¿no? Que es un sistema de seguridad social. Gracias por esa aclaración, en realidad. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, nos quedan muy pocos minutos, así es que voy a dejar a Pati que nos diga nuestras últimas palabras, y bueno, y usted también después, senador. Pati, unos minutos.
Este tema realmente es interesante, ¿eh? Es como seguir constantemente hablando un poco de un sistema de seguridad social real y que necesitamos urgente tenerlo. Patricia. Sí, bueno, igual yo estoy contento por un lado, porque se avanzó, digamos, lo que señalaba el senador, pero también porque está en todas las casas de los chilenos y las chilenas la discusión, cosa que hace 2 o 3 años no se daba. O sea, la gente ni siquiera entendía qué es lo que era una AFP. Entonces, en cambio, hoy en día ya la gente sabe lo que es una AFP y sabe cómo les ha jodido la vida a la mayoría de nuestros jubilados. Pues entonces, también eso también es un avance para mí, que la gente empiece a cuestionar un poco los sistemas impuestos en dictadura. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todos y todas los compañeros que nos acompañaron por Facebook. Quiero mandarle un abrazo fuerte y mis condolencias de parte de la coordinadora de Valparaíso a don Luis Mesina, ¿cierto? Que hoy en día perdió a su padre, así que un fuerte abrazo para él. Agradecer también a todos los demás compañeros, a todas las coordinadoras del país por la presión. Tenemos distintas coordinadoras que han presionado a los distintos senadores y han logrado, por ejemplo, que estos sean 24. Ya, entonces estamos ahí, creo que queda Osandón y no recuerdo el nombre del otro senador, que están ahí indecisos, que todavía no dicen qué van a votar, pero ya los 24 ha sido por la presión de las personas. Entonces también hago un llamado a seguir presionando porque se acaben la AFP, porque se apruebe el 10% en la Cámara de Senadores. Tenemos los correos de los senadores que ustedes los pueden encontrar en la página del Senado para mandarles cartas, también usar las redes sociales, que es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque no podemos salir a las calles, porque lo más principal es que estemos vivos y cuidándonos, ¿cierto? Entonces, eso, porque agradecerles a todos y a todas, especialmente a mis colegas que están ahí, que me han mandado saludos por Facebook y están ahí apoyándome siempre. Ya, Pati, gracias. Senador, unas últimas palabras porque nos queda poco tiempo, lamentablemente. Muy bien. No, bueno, me sumo a las condolencias, un saludo fraterno a Lucho Mesina. No sabía lo del fallecimiento de su padre, así que me sumo, ahí lo voy a llamar, después le voy a mandar un fuerte abrazo fraterno a Lucho, mucho cariño. Agradecer el espacio, la invitación y un mensaje también a seguir tomando conciencia. Yo creo que no es normal que los trabajadores aporten su trabajo, el 10% de su salario, a un mercado de capitales que lo único que hace es enriquecer a una pequeña élite empresarial, de grandes grupos económicos, financieros, nacional e internacional. Y luego recibe a cambio pensiones de miseria. Eso no es normal, eso tiene que cambiar, eso es anormal. No existe en ninguna otra parte del mundo un sistema tan neoliberal como acá en Chile, y donde además los trabajadores no tienen posibilidad ni siquiera ni voz ni voto en qué tipo de inversiones se hacen, ¿no? No tenemos la posibilidad de poner reglas, de tener un control social y democrático en esas inversiones. Por ejemplo, empresas que respeten el sindicalismo, que no tengan prácticas antisindicales, que no estafen a los consumidores, ¿no? Con las colusiones, que no dañen el medio ambiente, que sean más democráticas en términos de equidad de género, por ejemplo, en los puestos de poder o en los directorios. Es decir, reglas democráticas, criterios sociales, ecológicos, de inversión. Se puede hacer un control social y democrático de esas inversiones, un proyecto de desarrollo nacional, como decían por ahí, comentaban, vivienda social. Ucamau, Movimiento Pobladores, propone una empresa nacional de construcción. Perfectamente el Fondo de Pensiones de los Trabajadores podría ayudar a financiar esa empresa nacional de construcción, o una empresa nacional del litio para agregar valor, y una industria y diversificar la riqueza, digamos, del litio con valor agregado. También el Fondo de Pensiones podría hacer eso. Energías renovables, acá tenemos Quintero Puchuncaví con termoeléctricas a carbón, que hay que cerrarlas y hay que reemplazarlas por energía renovable. Hay tantas inversiones para un nuevo modelo de desarrollo que podría usarse el Fondo de Pensiones, que genere rentabilidad para los trabajadores, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida y un país finalmente más democrático, más justo, con justicia social y ambiental. Yo creo que eso tenemos que seguir generando conciencia, porque no es normal lo que tenemos hoy día en Chile.
Sí, el tema es que hemos normalizado ciertas cosas, senador, y a todos. Bueno, dar las gracias a nuestros dos panelistas hoy día. Un tema tremendamente interesante, un tema que convoca mucho, un tema que todo el mundo está muy expectante. Ojalá tengamos buenas noticias la próxima semana en el Senado, donde se vote a favor de los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de retirar, que nosotros, trabajadores, veamos si queremos o no retirarlo, ¿ya? Bueno, y dejarlos cordialmente invitados para el próximo miércoles, para nuestro segundo foro de este ciclo. No, miércoles, Pati. Miércoles. Ya. Miércoles. Hoy día fue jueves Fue justamente por la agenda del senador, sí, ¿ya? Pero es los días miércoles y vamos a hablar de las diferencias a fondo del sistema de capitalización individual versus el sistema solidario tripartito universal que propone la coordinadora, con nuestro invitado, don Manuel Riesco. Así que agradecemos a todos los que estuvieron ahí escuchándonos. Este programa queda grabado dentro de nuestra página de la coordinadora Nómada FP. Invitar a todo el mundo que se sume a esta coordinadora. Las puertas están abiertas para todos. Patricia, dígame. Es que hay un tema que me preocupa harto, igual que podríamos mencionar, que el Machi Celestino Córdoba lleva más de 75 días en huelga de hambre, entonces igual necesitamos presionar al Estado para que él pueda cumplir su condena en su LOF y no estar ahí en preso, y hoy día está en el hospital, así que también hacer un llamado para presionar por ese lado. Bueno, sumo, ya escucharon, yo también, ya escucharon a Patricia, ya. Sí, por favor, ahí a través de nuestras redes sociales, todo, presionar para nuestro pueblo. Ya. Estamos por terminado el programa. Gracias. Agradecer nuevamente a nuestros panelistas, agradecer a la gente que nos escuchó a través de nuestra página de la coordinadora. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias. He decidido